Listo. Bienvenidos a este live. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y trascendental, que es aprender a soltar lo que nos duele. Porque en nuestro día a día hemos ido experimentando algún momento en el que sentimos cargas emocionales y ese dolor al cual en muchos casos nos vamos aferrando, que no nos permite avanzar. Como podríamos imaginar, ¿no? Como una mochila que está llena de piedras, cada piedra presenta un recuerdo doloroso, una experiencia de repente allí negativa, un sentimiento que nos ha estado pasando durante mucho tiempo. Pero cuando vamos avanzando por la vida, esta mochila se va volviendo cada vez más pesada y agotadora, limitando nuestra capacidad para disfrutar plenamente de nuestro presente. Por lo tanto, bueno, en este live queremos mostrarte, ¿no? Cómo de repente, ¿no? Empezar a decidir que se puede liberar, ¿no? Liberarnos es un paso necesario. Aprender a soltar, ojo, no es un acto de debilidad, sino es un acto de valentía, autoaceptación y de reconocer, enfrentarnos en nuestros momentos difíciles para que no tengamos que llevarnos siempre, ¿no? Con nosotros mismos y aprender. Entonces, aquí tenemos a un gran invitado, el psicólogo Elis Guzmán, con el cual vamos a compartir este tema tan importante. ¿Cómo estás, Elis? Muy feliz de poder estar de nuevo contigo, Milagros, y también muy contento de estar con todos los amigos, amigas que están escuchando y por supuesto que pues espero que puedan disfrutar este momento, que les guste y pongan en práctica estas actividades que vamos a desarrollar. También el objetivo de hoy día es que las personas crean una vida más simple, más ligera y auténtica. Y como tú decías, a veces nos apegamos tanto a las ideas, a las personas, a las cosas, a los pensamientos, a las emociones, y eso obviamente nos genera mucha ansiedad, nos aleja de una vida un poco más ligera, y lo que vamos a hacer hoy día es hacer eso, de poder soltar, de poder desprendernos, porque siempre estamos aferrados a muchas cosas. Así como utilizaste la metáfora de la mochila, también está la metáfora del puño, por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros literalmente presionamos la mano muy fuerte, nos comienza a doler. Y si estamos mucho tiempo en esta posición, pues se convierte en sufrimiento y seguramente pues a nivel de mi salud me va a causar algún problema. Pero cuando hablamos de los apegos a las personas, a las ideas, sucede justamente esto, porque estamos apegados, porque nos da seguridad, porque hay algo ahí que pues, o por miedo, entonces no lo puedo soltar. Y por lo tanto, pues es bueno aprender a soltar, a no apegarse, porque eso es lo que hacemos, por ejemplo, todas las noches cuando nos vamos a dormir. Nos desprendemos de alguna manera de las preocupaciones, de las ideas, del estrés, porque lo contrario, si estamos constantemente pensativos, no conciliamos el sueño, por ejemplo. ¿No? Exacto. Entonces, dentro de todo ello, me hace aprender un poco a soltar, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos haciendo ello de repente? Primero, justo, ¿no? También cuando estábamos hablando en live, veíamos acerca de que es necesario, ¿no? De repente observar ese dolor, porque a veces nos negamos a sentir, ¿no? Nos cerramos, decimos, no, no, me duele esto, no, lo evito, ¿no? Y eso tampoco es, pues, el permitirnos para empezar a soltar, no es solo evadir, ¿no? Tienes mucha razón. Bueno, hay un poema de Rumi, este autor poeta, que a mí realmente me ha cultivado bastante durante mucho tiempo, que dice de la siguiente manera: el ser humano es como una casa de huésped. Nos podemos imaginar que somos una casa de huésped. Entonces, cada mañana llega la alegría, llega la depresión también, llega la tristeza, y de un momento a otro también se van, pero son como un visitante inesperado. No las podemos controlar,
siempre pueden venir en cualquier momento. Entonces, de eso se trata, que la vida, las emociones son un desafío y nadie nos asegura que en cualquier momento podamos transitar eventos de mucho dolor, de mucha incertidumbre. Entonces, es verdad, nosotros desde lo intelectual sabemos que esto es así, sabemos que a veces el dolor está presente, pero no lo sabemos manejar. Por lo tanto, nosotros tenemos que hoy día aprender al menos a sentir, a que no lo vayamos a rechazar. Si siento este dolor, pues lo tengo que mencionar. Siento este dolor, mira, me está doliendo, porque a veces lo que hacemos comúnmente, lo que acabas de decir, es evitar. Y cuando uno evita, pues no es tan consciente eh, de todo este proceso de cambio. Aunque parezca algo sencillo, el dejar de soltar algo es un proceso bastante complicado porque hay algo que nos detiene ahí. A veces somos felices en esa comodidad y por eso es que tenemos que emprender un proceso de cambio que a muchos nos falta, por supuesto, pero que hay una primera llamada y esa llamada es justamente la invitación que en este lugar ya no estoy bien, tengo que comenzar mi proceso de cambio. ¿Mm? Exacto, entonces, primero, ¿no? Fundamental, permitirnos sentir, ¿no? No podemos ignorar, reprimir de repente nuestras emociones, ¿no? O bueno, ni esto, si es que las reprimimos, incluso puede llegar a aumentar, ¿no? El dolor, como dijiste ahí, la metáfora del puño, ¿no? Nos aumenta. Entonces, el permitirnos, ¿no? De repente llorar, enojarnos, sentir tristeza, la emoción que surja, igual esas emociones son adaptativas, ¿no? Nos enseñan algo. Y bueno, también aceptar ese proceso. Y es necesario sentir también para liberarnos. Porque, bueno, justo se me viene, ¿no? A la mente una, bueno, un caso, ¿no? que tuve, digamos, de que esta persona constantemente, bueno, pasó una situación bien complicada, ¿no? Y, como un secuestro. Pero, bueno, salió, ¿no? De todo ello, pero siempre sentía como unos 2 años un ardor ahí en el pecho. Entonces, cuando llegó a consulta, llegó por temas de ansiedad, otras situaciones, pero pues al ahondar un poquito más, se vio ello, ¿no? Y cuando llegó a soltar, liberar más, ¿qué es lo que pasó? Me dijo en un punto, mire, yo me había acostumbrado a sentir ahí el ardor en el pecho, ahí por 1 o 2 años, y cuando ya lo logré liberar, estar, bueno, y al final en terapia, pues nos combatimos, ¿no? Nosotros mismos. Entonces allí al estar, salir, ¿no? De esa situación, reestructurar ciertas cosas, soltó, ¿no? O sea, ya no le dolía ya no tenía ese dolor en el pecho, me dijo, ya me había acostumbrado a sentirlo, ¿no? Unos 2 años y ahora, entonces se siente liberador. Entonces, tanto, ¿no? Que podemos ahí al autoobservarnos, debatir y bueno, también es un proceso más fuerte, ¿no? Si es que se necesita un acompañamiento, pero permitirnos ello nos va también, ¿no? A liberar de ciertos aspectos que a veces vamos cargando por mucho tiempo, ¿no? Sí, y sabes, también soltar es el camino medio, porque por un lado está esto del puño, que es aferrarse, tener apegos, y esto por supuesto que causa mucho dolor y mucho sufrimiento, pero por otra parte también está la aversión, ¿no? Que no me importe, que no me interese, porque a veces confundimos el soltar con huir. A veces. Soltar significa liberación y es aprender a asumir una responsabilidad desde una posición o una actitud más amable con uno mismo y tener una actitud compasiva y comprensiva del dolor de lo que estamos transitando y aceptar que en nuestra vida van a aparecer muchas situaciones de dolor, por ejemplo, las pérdidas. Eminentemente nuestra biología está diseñado para las pérdidas y las emociones, las personas, el mundo funciona así y tenemos que aceptar ello. También creo que debemos de tener una visualización quizás un poco más profunda de poder soltar las cosas. Es decir, preguntarnos qué se esconde detrás de todo ello, por qué no puedo soltar
Por ejemplo, a mi pareja que me hace mucho daño, eh, alguna situación como a las drogas o a algunas creencias que hacen que yo no esté tranquilo o no me sienta bien. Entonces, detrás de un apego siempre se esconde generalmente el miedo a perderlo. Si es a la pareja, pues tengo miedo de estar solo, ¿qué va a ser de mi vida? Entonces, también tenemos que explorar un poco más porque todo esto va a ir yendo paso a paso. Pero sobre todo, creo que es una oportunidad que tenemos que darle la bienvenida y saborear también el dolor, no rechazarlo, porque estamos muy acostumbrados a que aparece la tristeza y queremos acabarlo, queremos exterminarlo como si se tratase de un virus, eh, y queremos arrebatarle todo lo que sea tristeza. Y no nos damos el tiempo o el espacio de realmente sentir, porque al final la emoción de la tristeza nos lleva a un mensaje. Y creo que también de vez en cuando debemos hacer este tipo de trabajo, de pararnos y observar qué mensaje me trae, por ejemplo, este dolor. Ujú. Excelente, porque hay veces que no paramos, ¿no? Igual en nuestro día a día a veces estamos hacia una actividad, otra actividad. Decimos ya en algún momento pues afrontaré esto, lo evito, no lo niego. Pero o sea, esa importancia de autoobservar, ¿no? Realmente es necesaria también, porque sí he visto, bueno, se ven, ¿no? En los varios casos, de que ya no afrontamos algo, hay en algo que podríamos haber observado, visto en el momento o en un momento preciso. No lo afrontamos, lo evitamos, va agrandándose, ¿no? Y se hace todo un efecto ahí de bola de nieve, ¿no? Que al final pues termina ahí explotando, ¿no? Perdiendo un poco el control. Entonces es necesario, digamos, autoobservarnos, ¿no? Darnos ese tiempo a nosotros. Decir, ya, ¿qué tengo que observar dentro de este dolor? ¿Por qué está ese dolor? ¿Qué creencias me están manteniendo, ¿no? Dentro de esto? Y también cómo lograrlo gestionar, ¿no? Y aprender de ello. Es un punto. Y, ¿sabes? Algo que quizás espero que no se me olvide. Es curioso porque no solo nos aferramos a las personas, a cosas, o incluso situaciones, sino que también nos quedamos muy enganchados con nuestros pensamientos, emociones, nuestras creencias, lo que acabas de decir, y la intención sin querer hacer cambio. Sé que la emoción que siento no es la adecuada, pero tampoco hay una intención de cambiar eso. Entonces no olvidemos que la dependencia es como una droga que crea adicción. Cuanto más piensas, más quieres estar con esa persona, con esa cosa o en ese lugar. Entonces creo que es momento de soltar, hacer pequeños cambios y también, y antes que nada, pues aceptar que tengo esa situación dentro de mí. Y aunque nos gustaría cambiarlas con todas nuestras fuerzas, no es tan posible. Tenemos que ir paso a paso porque el dolor está presente y cuando uno tiene que comenzar el proceso de cambio, hay una pérdida de algo que tenemos que aprender a soltar. Y la pregunta, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Voy a perder a mi pareja o esta emoción o esta situación? A partir de ahora, ¿qué hago? Entonces también hay que estar dispuestos a renunciar a algo, por ejemplo, a renunciar a un sueño que tenías que no es posible y que no funcionó, por supuesto. Aceptar, por ejemplo, que esa expareja quedó en el pasado y ya no va a volver por mucho que duela. Ese paso es muy importante porque también tenemos que atravesar por ese dolor, porque al final, cuando nosotros aprendemos a soltar, eh, llegamos justamente a encontrarnos con nosotros mismos, con nuestros miedos, con algunas heridas que a veces no llegan a sanar. Em, También a mí me gustaría quizás un poco ya paso a paso decirles que primero, siempre hay que darnos cuenta a qué estamos enganchados.
cuál es tu adicción o tu droga emocional o tu droga mental, en quién no puedes dejar de pensar, de qué forma te estás enganchando o, por ejemplo, a menudo en cualquier situación no nos podemos desprender de esa cosa a la que le damos mucha prioridad. También es importante, creo, que podamos comenzar a hacer este trabajo de disfrutar de las pequeñas cosas, dejar el pasado atrás y comenzar a vivir en el presente, buscar cosas nuevas, porque vivir tanto tiempo con esa creencia, con ese dolor, nos hace creer que somos parte de eso, cuando en realidad podemos disfrutar también de las pequeñas cosas. También allí, ¿no? Hablando del tema de los apegos, ¿no? Y viendo un poco, hay que, ¿no? A veces nos enganchamos, ¿no? Como dijiste, ahí puede ser una persona, una situación, o, bueno, como hablaste, ¿no? También de las adicciones, algo que me haga sentir, ¿no? Bien, digamos. Entonces ahí es cuando, en muchos casos, pues, llevamos, ¿no? Hacia lo externo, hacia el externo basamos, pues, esa felicidad, digamos, ¿no? Vamos diciendo, si no está esta persona, ahora qué pasa, ¿no? Si no está, si no tengo esto, entonces no estoy tranquilo, ¿no? Tal, tal. Entonces el ir basando, ¿no? Hacia el externo tampoco es exactamente una respuesta, ¿no? Sino es ¿por qué, no? ¿Por qué siento que en ese externo, si no lo tengo, ¿no? En el momento, o si es que faltara, ¿por qué siento ese vacío, ¿no? A veces emocional. Por eso a veces va pasando, ¿no? De que nos vamos enganchando a una u otra cosa, a una persona, en la dependencia emocional, allí ese, ¿no? Ese dolor allí. Entonces a veces vamos poniendo, ¿no? Nuestra valía hacia solo el externo, ¿no? Cuando en realidad, pues, hacia el interno es que hay que ir también hacia ese foco, ¿no? ¿Por qué me estoy sintiendo de esta manera? ¿Por qué me estoy de repente invalidando, ¿no? A mí mismo, a mí misma. Y una vez, ¿no? Observamos eso, trabajamos de repente ciertas herramientas internas, vamos también modificando, ¿no? A veces un poco hacia cómo observamos desde el exterior, ¿no? Podríamos, bueno, incluso no mejorar dentro de nuestras relaciones interpersonales cuando trabajamos hacia nosotros mismos primero, ¿no? Sí, exactamente. Y también creo que el camino más difícil es el de aceptar la experiencia y permitir la emoción. Es decir, por ejemplo, que la emoción, a la emoción debemos observarlo, debemos hacerlo sin oponer resistencia, permitiendo que la emoción sea tal y cual es. Al principio, por ejemplo, la emoción se va a percibir como una aversión y vamos experimentando cierta resistencia al cambio o rechazo a esa situación, pero luego vamos a ir reconociendo y luego vamos a ir, por supuesto, integrando a nuestra realidad y al dolor que estoy pasando. Pero algo que no hacemos es justamente el darnos cariño, que es lo que había hablado anteriormente de la compasión o la de la autocompasión. No hay que Ujú. dejar de destruirnos porque estoy pasando una situación muy dolorosa, vergüenza, rabia, inadecuación. Siempre hay una parte de nosotros que quiere quedarse en ese sitio emocional donde se resiste, quiere vivir ahí porque le parece seguro. Pero también debemos de ser bastante conscientes de tratar de conectar con esa parte de nosotros que se mantiene a negar o no aceptar ese momento. Y cuando digo darnos cariños, es proporcionarnos amor, ternura y pues desearnos el bien, la felicidad y la paz. Porque mientras más daño nos hacemos, pues obviamente nos alejamos más de aprender a soltar, de aprender a conectar con nuestras heridas y con nuestro dolor. Y luego vendrá el tema de soltar las emociones, dejar ir. Cuando la emoción haya bajado un poco de intensidad, porque en un momento determinado, cuando la emoción es muy fuerte, nos hace creer que todo el tiempo va a ser así y a veces ahí tomamos malas decisiones.
pero siempre es bueno comenzar a bajar las revoluciones, pensando que no somos solamente emoción, sino que somos más que eso, albergamos muchas cosas y la emoción, por supuesto, se mantendrá activa durante todo el tiempo, pero luego procuraremos bajar la intensidad y por lo tanto no tenemos que retener tampoco la emoción, sino tenemos que dejar pasar, como si se tratase de una energía y nos hace sentir el dolor aquí en nuestro cuerpo y luego tenemos que actuar. Ujú. También, ¿no? Generar esa autoconciencia de la emoción. Pero ojo, ¿no? Bueno, digamos, ¿no? O sea, observar ya dónde estoy sintiendo mi miedo. De repente puede ser allí como uno de la garganta, o mi enojo, ¿no? Y ardor en el pecho, O como tormenta de o pues emociones, así, ¿verdad? ¿no? Como tormenta, ¿Cómo? como una También tormenta puede ser. emocional que viene y nos confunde, nos Y saca nos del camino. confunde. Ujú. Claro, y cuando vamos ubicando a veces en nuestro cuerpo lo concretamos un poco más, ¿no? Pero ahí hay que observar de que no solo somos nuestras emociones, no solo somos nuestros pensamientos, es mucho más que ello, ¿no? Y si, digamos, nosotros, pues, bueno, cada uno, ¿no? Desde su ser, pues no estuvieran las emociones, los pensamientos, pues ni existirían, ¿no? Entonces, ojo, o sea, somos mucho más que eso, tenemos inteligencia, voluntad, decisión, nuestras capacidades y mucho más, ¿no? Nuestro lado, bueno, se creen nada más hacia la parte espiritual también, ¿no? Pero no dejarnos pues, solo llevarnos hacia lo que es nuestra emoción, pensamiento, no solo somos ello, porque si a veces nos limitamos ya, solo mi emoción, no sé, solo mi enojo y ya en paz y lo exteriorizo y lo grito y tal, entonces a veces pues incluso ahí nos dicen, ¿no? En inteligencia emocional que es el rapto de la amígdala, ¿no? Que es cuando pues decimos o hacemos algo que luego, cuando ya estamos más tranquilos, decimos, no, ¿cómo pude haber hecho esto? ¿Cómo pude haber dicho esto? Y al final pues es solo, y nos guiamos por el impulso emocional, ¿no? Y eso tampoco es una persona emocionalmente inteligente, ¿no? Sino es ya sentir, comprender, ¿no? Realmente esa emoción, ¿por qué? ¿Qué está pasando allí? ¿No? Tal, tal, que fluya, ¿no? También a veces. Y también ya, ¿no? Comprendernos, ¿no? Nosotros mismos. Porque, bueno, allí un poco para bueno, cerrar un poquito, digamos, ¿no? Una vez escuché esta metáfora, pero me impactó mucho. Digamos, si es que yo tuviera, ¿no? Acá, no sé, una heridita, ¿no? En mi brazo. Pero de la nada no viene alguien, pa, me toca y la herida me saluda, ¿no? Pero no ve porque obviamente tengo el saco. Entonces me toca, ¿no? Tal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿No? A mí me va a doler. Otra persona tocó. Y le digo, no, no, sí, tuve un accidente, no sé. La cosa es que a quién le corresponde sanar ese nivel emocional, ¿no? Hacia uno mismo, ¿no? Por ahí. La otra persona pues ni cuenta, ¿no? Incluso la otra persona puede pararse de cabeza si quiere, pero al final pues me toca a mí mismo, ¿no? Y hacer toda esa introspección, ese autoconocimiento emocional de mí mismo y por qué me está afectando la situación del otro. Ojo, ¿no? También si es que le digo al otro, ¿no? Si me duele ello y el otro lo sabe y ataca y ese dolor, esa herida, eso ya es hacia manipulación, ¿no? Pero es otro tema. Entonces, pero primero, ¿no? Ya, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Una introspección, ¿no? También lograr de repente ver, ¿no? ¿Qué mejorar en mí mismo? Buscar herramientas también de autocuidado emocional, como, bueno, el punto, ¿no? Si es que a ti si tú te tratas, ¿no? En tu diálogo interno, no, porque soy así, siempre hago las cosas mal, porque no sé, ya, cosas negativas hacia ti mismo. Entonces, en ese diálogo interno, obviamente va a calar hacia tu autoconcepto, ¿no? Entonces, ojo, allí en vez de atacar hacia uno mismo, algo sería atacar hacia la situación, ¿no? De repente fui un poco, no sé, un poco torpe en esa situación, en ese momento, pero no te estás definiendo ya a ti, no estás ahí yendo hacia la situación. No, la situación sí no la pude controlar bien, pero la situación la podemos manejar, la podemos en una siguiente vez, pues, obrar de una manera mejor, ¿no? O podemos aprender la situación. Pero si te atacas hacia ti mismo, o sea, a veces queda muy calada tus propias palabras en ti, ¿no? Entonces allí, ¿no? Es Ujú. un poco ahí trabajar ahí hacia la autocompasión, digamos. Sí, sí, eso es muy cierto. Y bueno, creo que para cerrar es muy importante también cultivar la virtud. No es posible acabar con el dolor o el sufrimiento,
porque es un proceso con el que tenemos que aprender a vivir, forma parte del camino de la evolución de todos. Y en ese sentido no es algo que pues el trabajo sea algo sencillo, ¿no? O no va a caer del cielo, sino que también es un fruto de entrenamiento, mucha paciencia. Tenemos que esforzarnos en hacer las cosas todos los días de manera con autocompasión, cultivar bastante la paciencia nuevamente y vernos como seres humanos que a veces nos equivocamos y siempre estamos en proceso de aprendizaje y crecimiento y que cada situación es una oportunidad para evolucionar. Las heridas, las emociones, en realidad son una oportunidad para evolucionar. Donde nos hacen daño, siempre podemos aprender algo. Por eso debemos tener la observación muy abierta, el corazón muy sereno. Si queremos acabar con el sufrimiento de alguna manera, es importante que nos mantengamos atento también a los mensajes que envía nuestro cuerpo. Siempre nos está advirtiendo del desequilibrio que puede haber en nuestro día a día. Bueno, me alegra mucho poder compartir contigo, Milagros, y poder pues hablar de estos temas que son muy, muy bonitos y sobre todo a mí me agrada porque me hace sentir completo, aliviado y sobre todo también aprendo de ti. Gracias. No, igual siempre muchas gracias. También aprendo mucho de ti. Es muy bueno compartir estos temas y allí para las personas, ¿no? que quieren y